¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema acerca del paquete económico 2023, en donde vamos a destacar algunos de los aspectos fundamentales que tienen que ver con lecturas de carácter macroeconómico. Antes de iniciar este análisis específico, vale la pena contextualizar el complejo marco el complejo marco económico mundial, muy difícil, que hay que ponerle ese marco, esa referencia a este paquete económico 2023. El crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos disminuirá de 5.7% a 2.3% del 2021 a 2022. Y se estima que en el 2023 haya una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto a 1.3%. Incluso hay el riesgo de que entre la economía estadounidense a una fase de carácter recesivo. Esto es muy importante tenerlo presente para el análisis de este marco del paquete económico de México. La inflación en el mundo seguirá siendo inestable, con tendencias en algunos países a sostener su nivel, su tasa de crecimiento, pero particularmente en Estados Unidos se estima que la inflación cerrará en una pauta del 6.5% en este año, y para el próximo los analistas hay consenso de que la tasa de inflación de Estados Unidos estaría sobre una línea del 4%. En este sentido, pues la Reserva Federal de Estados Unidos continuará con la política de incremento de tasas de interés de referencia. Para el presente año se estima cierre sobre una tasa de 4%. Y para el 2023 puede haber sorpresas en el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, incluso hay analistas que están previendo aumentos todavía en el 2023 por encima de ese 4%, incluso con tasas que pueden llevarnos hasta un 6%. Habría que estar muy atentos, pero hay este riesgo que analistas lo están previendo para el próximo ejercicio fiscal. La pugna entre Estados Unidos y China, la pugna económica y comercial, pues continuará acrecentándose. Y yo creo que hay un espacio muy importante en donde el gobierno de los Estados Unidos, de México, tiene que ver con una posibilidad de grandes inversiones muy importantes en el área tecnológica, sobre todo en la producción de microprocesadores para distintos bienes, como pueden ser la industria automotriz, que me parece que debe aprovechar el gobierno mexicano esta oportunidad en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Y la invasión rusa a Ucrania pues seguirá afectando el sano tránsito de combustibles y materias primas, particularmente alimentos, en el próximo año. Bajo este contexto, revisemos, a mi juicio, en primera instancia, tenemos expectativas económicas optimistas. Esto es el análisis que estamos tratando de plantear. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, los criterios generales de política económica prevén un aumento del 2.4% del Producto Interno Bruto real. Y la encuesta del Banco de México estima que cerrará sobre 1.9%. Esa tasa de 1.9% es el consenso de que la economía mexicana estará creciendo en esta dirección. Y hay elementos, hay argumentos.
En el primer semestre, la economía mexicana creció 2%. Y se espera que en el segundo semestre del presente año ocurra menor crecimiento económico que en el primer semestre. Entonces, la evidencia nos dice que, en efecto, el crecimiento del presente año puede estar sobre 1.9%. La inflación que prevé el gobierno federal es de 7.7% para este año, y el consenso, particularmente la encuesta del Banco de México, de 8.13%. En el caso del tipo de cambio, todos están previendo, no hay ninguna, digamos, una previsión distinta en general sobre el 20.4 pesos por dólar. No hay una previsión, digamos, que pueda alterar este pronóstico del tipo de cambio. Los CETES también, la estimación tanto del gobierno federal como de los especialistas del sector privado, pues están en que la tasa de interés de referencia del Banco de México va a estar alta, sobre la línea del 8.5 y hasta el 9% en este y en el próximo año. El otro tema importante, en ese sentido, vale la pena resumir, señalamos que hay una visión optimista del crecimiento económico, hay una visión optimista de la inflación, y hay incluso todavía un riesgo que tiene que ver con el precio internacional de la mezcla mexicana, del petróleo. Se está previendo sobre 93.6 dólares por barril en este año, y una reducción para el próximo. En el 2023 nuevamente ocurre esta visión, es decir, crecimiento prevé el gobierno federal del 3%, los especialistas estiman que va a ser de 1.4%, es a tono incluso a la previsión de crecimiento de Estados Unidos. La inflación, el gobierno federal estima en 3.2% para el 2023, los especialistas plantean o estiman que va a ser de 4.7%, y digamos la tasa de interés que comentábamos hace un momento, pues hay coincidencia, sobre 8.5 o 9% la tasa de interés de referencia, particularmente de los CETES a 28 días al cierre del próximo año. En otro de los aspectos importantes es que tenemos, así es la visión, así lo evaluamos en términos globales, que el presupuesto del próximo año, esta iniciativa del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, pues es razonable y está equilibrado. Veamos, los ingresos presupuestarios van a ser de 7.123.000 millones de pesos, y va a haber un gasto neto previsto para el próximo ejercicio fiscal de 8.258.000 millones de pesos. Esto significa, como va a haber más gasto que ingresos, que hay un balance presupuestario deficitario de 1.134.000 millones de pesos. En términos para tener una referencia adecuada, sí aumenta en relación al Producto Interno Bruto. Pasa de 3.1% a menos 3.6%. ¿Por qué? Porque es un déficit, habíamos comentado. Tiene un crecimiento real del 23.4%. Y aquí vale la pena, bueno, si hay un déficit presupuestario, de alguna manera se va a financiar. Y es sin duda, el financiamiento es con deuda. Cuando uno ve los requerimientos financieros del sector público, es de 1.291.000.000, es decir, va a haber más deuda para poder subsanar el déficit presupuestario del próximo ejercicio fiscal. Aquí lo que vale la pena establecer es si está fuera de las condiciones financieras que tiene México, si hay realmente riesgos de que la presión del saldo de la deuda pública del gobierno federal se pueda convertir el próximo ejercicio fiscal en un riesgo financiero que altere las condiciones macroeconómicas de México. Y por eso, pues hay que poner un referente.
La deuda pública, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto de algunos países en el 2021, para tener solamente una referencia, en Italia fue de 151%. Es decir, la deuda es mucho más alta que el valor de su Producto Interno Bruto. El de Estados Unidos es de 134%. El de España de 118%, el de Francia 113%, el de Brasil 98%, Argentina 81%, Alemania 69% y en el caso de México el 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda pública de México representa el 50% del valor económico del país. Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, no hay un riesgo financiero y sobre todo si nos remitimos a las reservas internacionales. México tiene reservas internacionales por 199,000 millones de dólares y tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional de 50,000 millones de dólares. Es decir, hay un blindaje muy interesante, muy relevante diríamos, para subsanar alguna eventualidad de esta naturaleza. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que no hay riesgo financiero. ¿Qué se propone? Bueno, que ese 50% del Producto Interno Bruto que representa la deuda pública del gobierno federal, pues la vayan paulatinamente disminuyendo para no tener una presión, bajarle al déficit presupuestario, para que en efecto el equilibrio se siga sosteniendo en el largo plazo. ¿Qué hay otro de los aspectos del paquete económico podemos destacar? Bueno, pues las transferencias que llegan a estados y municipios, podríamos decir en términos globales que son robustas, que son flujos de recursos muy relevantes para las necesidades de los estados y los municipios. El gasto federalizado previsto para el 2023 es de 2,433,000 millones de pesos. Esto significa que va a haber más recursos para estados y municipios por el orden de 324,000 millones de pesos más que lo aprobado en el 2022, un aumento real, es decir, descontando la inflación, de 9.9%. En ese sentido decimos, los recursos que van a recibir las entidades federativas y los municipios son robustos. ¿Qué compone el gasto federalizado? Es decir, ¿cómo está integrado este gasto? Pues son las participaciones del ramo 28, las aportaciones, los fondos de aportaciones del ramo 33, el gasto federalizado del ramo 23, los convenios de descentralización y la protección social en salud. Esos son los grandes componentes. Evidentemente, lo que destacamos es que hay una especie de top 10 de los estados que más se ven beneficiados en la transferencia monetaria de los recursos federalizados, las transferencias federales que llegan a estados y municipios. En particular, 10 de los estados se ven mayormente beneficiados de un total de 2,340,000 millones de pesos. Estos 10 estados captan o van a recibir el 56.3% del total de tres recursos: participaciones, aportaciones y convenios de descentralización. ¿Quiénes son estos estados? O sea, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y Michoacán. Veamos solamente como referencia al extremo. El Estado de México va a recibir 268,000 millones de pesos para el próximo año, un aumento de cerca de 33,000 millones de pesos, una tasa en términos reales del 8%. Michoacán, que es el
la posición décima en la recepción de recursos de orden federal es de 82.670 millones de pesos. Es decir, va a recibir poco más de 10,000 millones de pesos con relación al presupuesto aprobado en el 2022, un aumento del 8.5%. Por eso decimos, aun cuando hacemos esta referencia, los que más se benefician, los estados que más se benefician, pues tendrán un incremento en conjunto del 8.5% para el próximo ejercicio fiscal. ¿Cuáles son los otros aspectos que observan un incremento importante en el comportamiento de los recursos? Son los proyectos y programas prioritarios del gobierno federal. Dentro de los proyectos prioritarios para el 2023 tenemos el Tren Maya, las obras hidráulicas de Conagua, la construcción y mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el tren interurbano México-Toluca. Bueno, estos proyectos prioritarios tendrán una asignación, esa es la propuesta, de 231,210 millones. Es decir, van a recibir 105,000 millones de pesos más que en el 2022, un aumento del 77.5%. ¿Cuáles de estos proyectos tienen un apoyo significativo? Pues el Tren Maya, que se le asigna poco más de 143,000 millones de pesos, va a recibir 77,000 millones de pesos más que en el 2022 y tiene un aumento de 109.5% en términos reales. Es decir, este es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal que tienen un apoyo importante para el próximo ejercicio fiscal. Y dentro de los programas prioritarios para el 2023 está la pensión para adultos mayores, programas de becas, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, la pensión para personas con discapacidad. Bueno, van a recibir dentro de estos programas prioritarios 507,406 millones de pesos. Esto significa que, por ejemplo, la pensión para adultos mayores va a recibir 335,499 millones de pesos, 85,584 millones de pesos más que en el 2022, un aumento del 28.2%. Es decir, hay una determinación por parte del gobierno federal en seguir apoyando programas de carácter social que tienen un destino, un monto significativo para el próximo ejercicio fiscal que vale la pena destacar. ¿Cuáles son los riesgos que vemos? Primero, puede haber un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4%, como lo están previendo los expertos, en lugar del 3% que prevé el gobierno federal en sus criterios generales de política económica. La inflación puede ser de 4.7% en lugar del 3.2% que está previendo el gobierno de la República. La tasa objetivo del Banco de México podría estar sobre el 9% y no en 8.5%. El precio del petróleo, por lo menos hay analistas que están prediciendo de que puede estar sobre $60 por barril en lugar de los $69 por barril. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos pues puede estar en 0.5% si entra en fase recesiva y no de 1.8% como se prevé por parte del gobierno federal. En resumen, podríamos decir que el paquete económico 2023 continúa manteniendo las mismas prioridades previas a la pandemia. ¿Cuáles son? Énfasis en el gasto social para el bienestar, inversión en proyectos y programas prioritarios y
estabilidad macroeconómica. Los riesgos de menor crecimiento económico, reducción del empleo en el próximo ejercicio fiscal seguirán siendo amenazas que hoy que se deben de sortear para el próximo ejercicio fiscal. Hay riesgos y eso no hay que dejar de subrayarlo. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes y concluimos con las recomendaciones que hacemos en cada comentario. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.